Bueno, venimos. La prensa, los medios han andado digital por lo que dijo el general Roosevelt. Vamos a ver este X de Radio Cadena Voces. Dice Roosevelt Hernández ataca a la prensa, dice. Estos, ¿qué canal es esto, verdad? El jefe de las Fuerzas Armadas acusó directamente a un periodista de Radio Cadena Voces de tener vínculos con el crimen organizado en lo que consideran un ataque frontal a la libertad de prensa, dicen estos caballos, los mercenarios de la comunicación. Pero es que lo atacan en general. Le está diciendo ese alacrán de las maletas electorales robadas. ¿Cómo es eso así? Entonces por eso el hombre se defiende. Y además no dijo directamente que ustedes pertenecían al crimen. Él está haciendo una suposición, que el crimen organizado puede estar en cualquier lado, en medios tarifados, en medios, en doctores, en policías, en militares, puede estar en cualquier lado. El crimen organizado en la política se han metido bastante. Entonces esto no sé de qué se chiman, hombre. Nos hemos analizado y vamos a dar una respuesta en la próxima conferencia que va a ser en México. Va a ser en este los retos para las elecciones en general, ha habido muchos cuestionamientos. ¿Cómo se prepara la Fuerza Armada para evitar todas las contingencias que acontecieron el 9 de marzo? Bueno, cuestionamientos, eso depende de quién lo diga. Pero las elecciones, garantizamos las elecciones internas, se llevaron a cabo. Prueba de ello es que hay candidatos y todos están conformes con el resultado. Ahora vamos a lo que es las elecciones generales. A la luz de la razón, todos sabemos cuál fue la problemática y será el Ministerio Público que determinará. Nosotros no apartamos el dedo del renglón. Después del 30 de noviembre, el Ministerio Público tendrá que buscar los responsables. De hecho, ya están haciendo las investigaciones. Nosotros fuimos los primeros, el 10 de marzo. El lunes 10 de marzo nosotros abrimos las puertas y dimos nuestras declaraciones. Esperemos las siguientes personas, los siguientes actores para deducir responsabilidades. Así que eso no es ningún problema para las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada siempre garantizará el 30 de noviembre las elecciones generales. Sí, linda responsabilidad de todas las Fuerzas Armadas. Con las maletas electorales garantiza general que no va a pasar eso. Bueno, claro que no pasará eso. Eso fue acción del crimen organizado. Sabemos perfectamente que fue acción del crimen organizado. ¿Proveniente de dónde, general? Bueno, se esconde en la sociedad. Usted podría ser uno de ellos. Sí, se esconde. ¿Por qué me dices eso? No, porque se esconde. No, yo soy de la prensa. Ahora, el 30. No confunda la prensa con la miscuidad con el crimen organizado. No. Bueno, tenga respeto. Yo fui militar también, tenga respeto. No, pero yo no le estoy diciendo que usted, solamente que podría ser usted. Podría ser un hombre de uniforme también. La prensa. Ahora bien. Qué huevos de este periodista, no confunda la prensa, dice. O sea que ellos se creen papas, se creen sanfriscanos, se creen que son mansas palomas. Sí, qué barbaridad. No confunda la prensa, dice. Joder, este jodido, ya jodió. Y que no pueden ser del crimen. Se puede infiltrar el crimen organizado. El crimen organizado se infiltra, se mete a cualquier lado. Se meten políticos, militares, policías, doctores, en todo lado se mete. Bueno, ellos se meten donde miren que van a haber favores. Así es el crimen organizado. Si la prensa ha sido tarifada, la prensa guardó silencio con Juan Orlando, de ahí usted forma parte del crimen organizado. Eso es verdad. Eso es verdad. Desde que ustedes guardan silencio, quiere decir que pertenecen al crimen organizado. Esa es la prensa. Sí, hombre, así de sencillo, no le demos vuelta a esta papada. Porque guardaron silencio con Juan Orlando Hernández. Hechor y consentidor pena igual, así decía mi abuelita, ¿va? Sí, hombre, decía el mismo. ¿Por qué cree que está Juan Orlando allá? Por conspirar. No, usted no lo vieron con una AK, con un M16, pero él conspiró. Con solo una llamada, reventame aquel y punto. A los medios de comunicación guardaban silencio. Nunca dijeron nada. 8 años que estuvo Juan Orlando. Hubieron asesinatos de periodistas, abogados y ustedes guardaron silencio. Así es que no vengan a decirme que son blancas palomas ahora, no jodan estos periodistas. Una vez más, el Colegio de Periodistas de Honduras se presenta como el gran defensor de la libertad de expresión, pero solo cuando les conviene. El presidente del Colegio de Periodistas, Juan Carlos Sierra, ahora llora por ataques a la prensa. El motivo, Rixi Moncada hizo un comentario que incomodó a los grandes medios. No hubo censura, no hubo represión, solo una crítica que no les gustó. ¿Dónde estaba esa indignación cuando la dictadura de Juan Orlando Hernández censuraba, amenazaba y perseguía a periodistas críticos? En 2016, el canal UNETV denunció censura y presiones políticas
por su línea editorial crítica al gobierno de Juan Orlando Hernández. En 2017, la emisora Radio Globo, que había expuesto actos de corrupción, sufrió ataques y fue sacada del aire en varias ocasiones. Estos medios fueron perseguidos, sus periodistas amenazados y algunos hasta obligados al exilio. ¿Recuerdan el caso de David Romero, encarcelado por revelar corrupción? El Colegio de Periodistas no hizo nada al respecto. ¿Dónde estaba Juan Carlos Sierra cuando cerraron medios alternativos y persiguieron reporteros independientes? Pues gozando de los beneficios que le otorgaba Juan Orlando Hernández. ¿De qué libertad de expresión hablan? En Honduras, la mayoría de medios tradicionales no informan, manipulan, crean campañas de desinformación, tergiversan declaraciones y atacan a quienes no se alinean con sus intereses políticos y económicos. Pero hablemos de algo más profundo. En Honduras, los periodistas no tienen libertad de expresión dentro de sus propios medios. Quienes trabajan en la prensa deben alinearse con los intereses de sus patronos, o de lo contrario pierden su trabajo. ¿Recuerdan el caso Hermes? Una red de corrupción en la que se desviaron más de 122 millones de lempiras para pagar a periodistas y comunicadores que defendían al gobierno de Juan Orlando Hernández. Entre ellos, Juan Carlos Sierra, actual presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, quien recibió más de 1.2 millones de lempiras. Ahora se presenta como defensor de la libertad de prensa, pero antes cobraba por proteger a la dictadura. Y hay más. Juan Carlos Sierra llegó a la presidencia del Colegio de Periodistas mediante un proceso calificado como fraudulento. Durante la elección se denunciaron exclusiones de miembros del gremio, falta de transparencia y maniobras políticas que favorecieron su nombramiento. Todo esto con el respaldo de sectores vinculados al Partido Nacional que presuntamente buscan mantener el control del colegio y proteger a periodistas beneficiados con fondos públicos en el caso Hermes. En otras palabras, Juan Carlos Sierra no solamente se benefició de la corrupción, sino que podría estar usurpando un puesto que no le corresponde, asegurando que el Colegio de Periodistas siga al servicio de los mismos intereses que durante años han callado ante la represión contra la prensa independiente. Si de verdad el Colegio de Periodistas defendiera la libertad de expresión, estaría exigiendo justicia para los periodistas asesinados en Honduras, denunciando a los medios que propagan noticias falsas, pero no. Prefiere victimizarse y defender a quienes siempre han tenido el micrófono y nunca han rendido cuentas. La verdadera libertad de expresión no es impunidad para mentir, ni el derecho exclusivo de unos pocos para manipular la opinión pública. La libertad de prensa no es el escudo de la desinformación. Y a Juan Carlos Sierra le duele que hoy cada vez hay más hondureños que lo saben. ¿Vos qué opinás? ¿Por qué estos medios están tan en contra de ustedes? ¿Es porque ustedes les quitaron la cuota de dinero que recibían con el anterior gobierno? Claro, si solo Copeco, denunció la comisionada abogada Miroslava Serpa que solo Copeco le había pagado, el 911 le había pagado más de 130 millones a Televicentro en publicidad. 130 millones de lempiras. En publicidad charpasca. El 911. Sí, están los documentos. ¿A quién? A Televicentro. ¿En cuánto tiempo fue ese cheque? Publicidad charpasca, hermano. Publicidad. 130 millones. Más de 130 millones. ¿Eso está confirmado? Confirmado. ¿Denunciado ante el Ministerio Público? Es que esos son contratos. O sea, son contratos de pauta publicitaria. Que no se puede denunciar, no es irregular. Hay que investigarlo. O sea que yo puedo pedirte ahora un cheque de 20 millones de lempiras por este podcast. Pero aquí te venís reventado. No hay pedo, no, pero te pregunto si me lo dieras, no hay pedo. No, porque estás haciendo un contrato, así lo hacían ellos. Hacían leyes para que la ley validara lo ilegal. O sea, tú me dices entonces que Televicentro no habla de lo bueno que hace Xiomara Castro porque le quitaron ese fondo que recibía en cantidades millonarias del 911. Así, y de otros medios de comunicación. Nosotros dejamos de pagar medios de comunicación y decidimos hacer centros de salud. Dejamos de pagar medios de comunicación y decidimos hacer escuelas. ¿Ah? Yo me siento feliz cuando hago el recorrido, cuando yo entro a mi pueblo, al Jícaro Galán, de Temoraicito, cuando entro a Jícaro Galán, lo primero que veo es un laboratorio de análisis de agua. Nunca en la historia se hizo un laboratorio para analizar el consumo de agua, si el agua es de consumo humano. Y si sigo recorriendo, paso por las escuelas, la escuela agrícola, una planta de procesamiento de alimentos. También remodelamos los cuartos donde duermen los niños. Si sigo avanzando y me meto al pueblo, arreglamos la escuela Manuel Bonilla. Estamos arreglando la escuela José Julio Reyes Díaz de la colonia Rotaria. Hemos hecho más de 8 pavimentos. Y si sigo avanzando, yendo para Huascorán, por Quebrada Honda, hicimos 2 aulas o 3 aulas. Arreglamos los baños del niño del kinder. Reparamos el kinder, la escuela y el colegio del desvío del tránsito. Y reparamos las calles, como nunca ante la historia. Reparamos el kinder de San Rafael. Si sigo avanzando, reparamos la escuela de Paso Hondo,
la escuela de Las Lajas, el colegio Marco Aurelio Soto de Guascorán. Y En tu departamento. Claro, y te puedo seguir mencionando un montón más de escuelas que decidimos reparar, pero ¿qué decidimos? No pagarle a tarifados y preferimos hacer proyectos. Menos tarifados, más proyectos. Tarifado te refieres a medios de comunicación. A los más medios de comunicación y todos esos que andan hablando mentiras y que ocultan la verdad. Bueno, hablar de medios de comunicación son evidencias del silencio mediático o complicidad. En el 2017, periodistas independientes reclamaron el silencio cómplice de los medios corporativos ante la crisis política que surgió tras denuncias de fraude electoral y la represión. Estos medios no siempre dieron cobertura suficiente a manifestaciones ciudadanas, muertes o abusos por parte de la fuerza de seguridad. Se denunció medios aliados al poder ejercieron silencios estratégicos para no contrariar al gobierno. En casos concretos, programas críticos fueron suspendidos o censurados interminantemente. Ejemplo, Suelte la Lengua de Canal 6. Por presiones, también se usó la asignación de publicidad oficial como forma sutil de presión o recompensa, favoreciendo a ciertos medios que no cuestionaban al gobierno, moderaban su discurso. Organizaciones como Reportes Sin Fronteras han señalado que durante la presidencia de Hernández se reforzaron leyes y prácticas que restringían el acceso a datos públicos, la transparencia, que medios denunciaban abusos estatales de forma efectiva. Los periodistas que sí investigaron y que fueron críticos al gobierno enfrentaron amenazas, campañas de descrédito, agresiones físicas, judicialización, etc. Este contexto generó autocensura en medios que preferían evitar conflictos o represalias. Soy el Alacrán de las noticias, y en los próximos minutos te ofreceré una visión detallada y actualizada de lo que ocurre en nuestro país, Honduras y el mundo, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Digital Media Plus